¿Qué tal, compañeros y maestro? Mi nombre es Nínive del Carmen. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura de Psicología Organizacional. Hoy les quisiera platicar acerca de un personaje muy importante, pero antes quisiera recitarles una frase que me atrajo y dice así: la psicología es un campo complicado, en el que incluso personalidades notables se han motivado en círculos describiendo cosas que todos saben en un lenguaje que nadie entiende. Como sabemos, la psicología es un campo muy extenso, del cual todos tenemos información, pero es muy delicado comprender. Esta frase es precisamente del personaje del cual les hablaré hoy. El doctor Raymond Bernard Cattell fue un psicólogo británico estadounidense que nació el 20 de marzo de 1905 y falleció el 2 de febrero de 1998. Estudió química en la Universidad de Londres y obtuvo un doctorado en 1929. Fue conocido principalmente por su investigación psicométrica sobre la estructura psicológica interpersonal. Su trabajo fue dedicado a explicar las dimensiones básicas de la personalidad y el temperamento, todo lo enfocado a lo cognitivo, las dimensiones de la motivación y la emoción, incluyendo en lo clínico lo que puede ser una persona normal y del comportamiento social. Trabajó enfocándose en la teoría de rasgo, con base en la técnica de Charles Spearman, llamada análisis factorial. Cattell desarrolló elementos que pudieron ser útiles para la teoría de rasgos, inspirados en la tabla periódica de los elementos, ya que con esta se le ocurrió crear su propia tabla de rasgos y poder clasificar a cada persona. Cattell creó tres tipos de rasgos: el método ONI o bivariado, el método multivariado y el método clínico. En el primer método, el ONI o bivariado, en él se establecen relaciones entre la variable independiente manipulada, la BI, y la variable dependiente, la BD, que es medida para comprobar los efectos de la manipulación de la variable independiente. El segundo método, el método multivariado, tiene como finalidad estudiar las relaciones simultáneas existentes entre el gran número de variables. El investigador no manipula las variables, sino que deja que éstas se manifiesten tal cual son, y así se sirve de métodos estadísticos para estudiar las relaciones entre ellas. Cattell defiende la utilización de este método porque considera que la conducta humana es muy compleja y entren en juego las interacciones de múltiples variables. Ambos métodos hacen énfasis en el rigor científico. El último método, el método clínico, es similar al multivariado, ya que ambos pretenden la comprensión de la persona total y sin hacer manipulaciones. Sin embargo, este método carece de rigor científico al no usar ni procedimientos experimentales ni estadísticos. Para esto, Cattell comienza por reunir grandes volúmenes de datos de una gran cantidad de individuos en una variedad de formas, tales como registros de vidas, cuestionarios, de autorreportes o pruebas proyectivas. Todos estos datos acumulados de estas fuentes son sujetas a la técnica de estadística compleja del análisis factorial que anteriormente mencioné. Este es en esencia un procedimiento correlativo
pero interrelaciona muchas correlaciones al mismo tiempo. Cientos o incluso miles de variables pueden ser consideradas en un solo estudio. El análisis factorial se basa en una suposición de que si varias variables se correlacionan mucho entre sí, es posible que en una dimensión común subyazca en esta. El análisis factorial permite a los investigadores obtener conclusiones tales como puntuaciones singulares en pruebas de lectura, vocabulario y ortografía, que se debe a un factor subyacente común de capacidad verbal, mientras que en el desempeño de la suma y resta y multiplicación depende de la capacidad matemática. Muchos de los estudios llevados a cabo implican una gran cantidad de cálculos matemáticos. El advenimiento de la computadora hizo del análisis factorial una técnica factible para la investigación de la personalidad. Por tanto, comenzando con cientos de rasgos de personalidad superficiales, Cattell antes ha descubierto por medio del análisis factorial cuáles de estos se agrupan con la mayor frecuencia. Estos rasgos son colocados juntos entonces bajo un rasgo común. Se reduce por consiguiente el número de rasgos con los que se debe tratar y se hacen más fáciles de manejar. Al final, Cattell espera poder usar la información para predecir la información de la conducta y así puede describir a un individuo. En términos de varios rasgos, el entendimiento de cómo estos entran en sí en patrones con respuestas conductuales. Esa información se podría aplicar a un caso particular. Debido a los antecedentes científicos de Cattell y su teoría de los 16 factores de personalidad de Cattell, estos se usan en una amplia gama de contextos. El test se toma y se usa en diversos entornos industriales, organizativos, investigativos, educativos y médicos. Esto fue la biografía de Raymond Bernard Cattell. Gracias por escucharme.